Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana su Santo Espíritu, en la presencia de Dios, nos guíe a toda verdad. Gloria a Dios que nos da la oportunidad de tener una mañana llena de misericordia, una mañana que nos llena de sus bondades, una mañana, hermano, que podamos nosotros acercarnos a Dios y pedirle a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que nos ayude a cambiar, que nos ayude realmente a hacer la voluntad divina. Qué hermoso es levantarnos cada mañana y tener planes de fidelidad, tener planes de cambiar. Y por eso no debemos de rogarle a nuestro Padre Celestial todos los días, decirle: Padre, hoy quiero hacerte fiel, necesito que envíes tu Santo Espíritu, necesito cambiar, quiero agradarte. Esas palabras delante de los ojos de Dios, delante de Dios, hermano, es hermoso escuchar que Dios escuchar un hijo que anhela y desea cambiar, que desea que la misericordia se descienda sobre su vida. ¿Por qué Dios es grande en misericordia? ¿Por qué Dios es grande en misericordia, hermano? ¿Por qué Dios, hermano, es paciente para con nosotros? ¿Por qué solamente Él puede perdonar? Solo Dios perdona pecados. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Solamente Él es el único que puede perdonar. Pero, hermano, Él quiere enseñarnos que nosotros también aprendamos a perdonar. Que seamos como en Él. Hombres misericordiosos, hombres compasivos, hombres que realmente aprendan a bendecir, aprendan a levantar al caído, hermano. El hombre por naturaleza, querido hermano, tiende a buscar siempre a aquellos que de una manera los aman. Dice que de mérito tiene amar a los que te aman. No, hermano, el cumplimiento de la ley, aunque se oiga duro, y en veces no queremos tocar, o la gente no quiere tocar estos temas, porque es muy pesado, va en contra de su propia voluntad, va en contra de su propia persona, de no hablar de la misericordia, de no hablar de la importancia de saber perdonar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Por eso es necesario que nosotros muéramos a nosotros mismos para cuando Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quiero hablarles un poquito por qué Dios perdona, hermano. ¿Por qué es grande su misericordia? ¿Cuál es el punto de que Dios es grande su misericordia? Quizás, hermano, de esto hay mucho que decir, pero hay mucho que hablar, pero es importante que entendamos por qué tenemos que pasar muchas veces por alto las cosas. Meditando en el Señor en esta mañana, preguntándole que una palabra que diera en nuestra vida, una porción de vida diaria, hermano, puso en mi corazón esto de hablarles. En el libro de Lucas 5, versículo 21, en el libro de Lucas 5, 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Él se fue glorificando a Dios, hermano, no porque había sido sanado, sino porque el Señor había tenido misericordia de su vida. Se había complacido. Dios a los que ama levanta. Dios a los que ama, hermano, derrama sobre ellos una bendición. Por eso Jesús, la palabra que el Señor decía, hermano, decía una palabra que decía: ¿qué más fácil es decir levántate y anda, tus pecados son perdonados? Porque el Señor es tan grande en misericordia, querido hermano, tan grande en misericordia, que el hombre no puede percibir y no puede entender por qué Dios, en veces el hombre solamente su capacidad es de fijarse en el milagro,
en fijarse en la respuesta, en fijarse en que Dios lo sanó, lo liberó, pero no puede entender por qué Dios lo perdonó. No puede entender qué había en él el que Dios haya metido la mano en su vida y rescatarlo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un hijo de Dios, hermano, es perdonado, hermano, es porque realmente halló gracia delante de Dios. Dios no es que quería que el hombre fuera el preferido, sino que en realidad Dios quería trabajar en su vida. Dios no perdona a los hombres por ser buenos, sino que porque todavía va a trabajar en su vida. El hombre no es hijo de Dios porque lo dice, sino porque todavía Dios va a trabajar en su vida. Por eso es importante entender, hermano, de que toda nuestra vida, el perdonarnos, el que Dios derrame su misericordia sobre nosotros, es porque todavía somos hombres imperfectos, porque todavía nos falta crecer, madurar, el que todavía nos falta entender, hermano, hasta llegar a entender que podemos ayudar a otros a seguir adelante, a que busquen el camino de Dios. Por eso nadie debe de jactarse, decir, es que yo soy hijo de Dios. El hijo de Dios tiene la característica del hijo de Dios, es que es como el Padre, lleno de misericordia o grande en misericordia. Pero, hermano, la carnalidad todavía es mucha en nuestras vidas. Todavía nos falta mucho para llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero Dios quiere que nosotros, hermano, por naturaleza, tengamos un corazón misericordioso. Por eso estamos viviendo tiempos donde, de hecho, le puse por título, solo Dios perdona pecados. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. Solo Él puede perdonar pecado porque es grande la misericordia. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde la iglesia, los hombres dentro de la iglesia, hermano, ni tan siquiera lo peor, hermano, que yo veo en las Escrituras, que lo más asombroso, por eso dice que la abominación desoladora empezará desde adentro, profanando lo santo. Profanando los santos. Bendiciones, Fanny, bendiciones, Cristian, a los pastores allá en Tierra Deseable, Angélica Paredes, a los hermanos, hermanas que se conectan en esta mañana, que Dios me los bendiga en esta mañana y reciban una palabra de bendición a todos hermanos, todos. Por eso vemos, hermano, que en este tiempo los que están adentro, querido hermano, están, dice la Escritura, blasfemando el nombre del Señor o haciendo que se hable mal del Evangelio, vituperando, hermano. Usted sabe que la persecución, yo creo con todo mi corazón, y eso dice la Escritura, que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dice en Juan, primera de Juan, hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo empezará moviéndose desde adentro. Usted sabe que el espíritu del anticristo, hermano, hará así como el querubín se rebeló, hermano, se rebeló y arrastró a los que estaban adentro, a los ángeles, arcángeles, a todos aquellos que tenían un grado, una posición delante de Dios, los arrastró hacia su maldad. Así también estará desde hoy. La rebelión, la maldad y el pecado abundará. El pecado del mundo, hermano, no es la manera como los hijos de Dios pecan. Yo creo que los más pecadores en este tiempo, y que nosotros tenemos que aprender, hermano, a limpiar nuestra vida, porque hay pecados sobre pecados. Hay pecados más graves que otros. Yo lo que puedo mirar en las Escrituras, que el pecado que había antes o que teníamos ante nosotros en el mundo, querido hermano, no era el que Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de los vicios, yo era esto, yo era el otro. Yo no lo veo así, porque la misma Escritura nos enseña en el libro de Efesios 2, versículo 11. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hechas por manos, dice, con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
No teníamos a Dios, no teníamos a Cristo, no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos el reino y no teníamos fe. Por eso el pecado es la ausencia de Dios. La gente, ¿qué es lo que no quiere tener? A Dios en su vida. No quiere tener a Cristo en su vida. No quiere tener el Evangelio en su vida. Tiene una fe que es falsa. No quiere entrar al reino de Dios. Prefiere disfrutar de este mundo. Ese es el pecado. Tiene dioses, tiene falsos cristos. Prefiere el mundo que al reino de Dios. Prefiere confiar en otras cosas que realmente en tener la verdadera fe. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo demás, hermano, era producto de un desconocimiento, de un pecado. Producto de un pecado, hermano, que solamente vive el hombre en ignorancia, un desconocimiento de que existe realmente Dios. Ese veo yo que es el pecado. Por eso en Primera de Juan nos enseña, hermano, que en Primera de Juan, versículo 3, en el capítulo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque ¿qué es el pecado? Realmente la desobediencia a la bendita palabra. Lo demás, hermanos, se le llaman obras. Por eso son las obras de la carne. Son las obras, hermanos, producto de una desobediencia. En sí no es el pecado, sino la desobediencia es el pecado. Porque, hermano, porque en este tiempo el Señor nos enseña, hermano, que entonces el pecado va a venir desde adentro. El gran pecado, hermano, la blasfemia, el vituperio tiene que empezar desde adentro. Tiene que empezar en aquellos que estuvieron un día cerca, aquellos hermanos que proclamaron el Evangelio, aquellos hermanos y de repente se van a voltear y van a levantarse contra el Cristo. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice: como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le fue dado, escrito casi en todas las epístolas, habiendo en ellas estas cosas, hablando ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que la enseñanza de Pablo en cuanto a la salvación era muy difícil de entender. ¿Por qué? Acá dice, hermano, que dice, porque hay que entender que la paciencia, dice, de nuestro Señor Jesucristo era para salvación, o es para salvación. Esa paciencia. Dios tiene paciencia para con el hombre, hermano, para que alcance la misericordia de Dios. Por eso la palabra también en segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo será destruido. Pero acá dice, hermano, que es paciente. No solamente dice que seamos pacientes para salvación, sino que Él es paciente esperando que nosotros corramos a arrepentirnos. Corramos, hermanos, a ponernos a cuentas. Corramos, hermano. Entonces, el tiempo que Él nos da es su misericordia. Por eso Él está extendiendo su misericordia. Un tiempo, hermano, para arrepentirnos, para cambiar nuestras vidas. Pero esta palabra paciente, porque el punto no solamente era que nos perdonara, sino que también nos cambiara. La misericordia tiene que ver con cambiarnos la vida. La palabra paciente, hermano, significa tener un espíritu largo. Y ese espíritu largo significa macrosumeo. Macrosumeo significa un espíritu largo que aguanta, que sufre, que es paciente, que tarda en responder. Eso significa paciente. ¿Por qué es paciente? Porque dice que se guarda el dolor, se guarda el sufrimiento, se guarda de un espíritu largo, espera lo más que pueda.
A Él le duele, hermano, que nosotros como hijos pequemos. A Él le duele que nosotros como hijos desobedezcamos, entramos en una rebeldía, entremos en una maldad, entremos en una desobediencia. A Él le duele. Pero Él espera, no espera para destruirnos, sino lo que Él está esperando, hermano, es que nosotros entendamos la paciencia de Cristo, entendamos la paciencia de Dios, para que corramos y procedamos automáticamente al arrepentimiento. Por veces creemos que el amor de Dios es que nos ama tanto, que no nos ha castigado, no nos ha derrotado. No, hermano, sino que Él está esperando que nosotros cambiemos. Por eso la palabra también paciente significa longámino. Y longáminos también significa, la longanimidad es aquella cualidad, hermano, de dominio propio frente a la provocación. Por eso la Escritura dice, no tentarás. En Lucas 4, el Señor le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que le estaba entonces diciendo, hermano? Tentar significa ponerlo a prueba en su paciencia. Cuanto paciencia significa un aguante de ofensas, un aguante de burlas, un aguante de atacarlo, de insultos, ofensas, de desobediencia. Hermano, esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia que involucra su misericordia. Por eso dice que Él es grande en misericordia. Es tan grande la misericordia que Dios nos tiene, querido hermano, tan grande, que no, es paciente, está aguantando todo dolor, porque vuelvo a repetirle, Él no quiere la destrucción de sus hijos, Él quiere que sus hijos cambien y que entiendan por qué Dios es grande en misericordia y que entiendan por qué Él perdona el pecado. Él perdona el pecado, hermano, porque espera en sus hijos que el hombre cambie. Por eso vemos, hermano, que también la longanimidad significa, hermano, ese aguante, un dominio frente a la provocación, que no se apresura en represalia, dice, ni castiga con celebridad. O sea, Él no celebra, hermano, verte humillado. La paciencia está asociada con la misericordia. Hermano, que la paciencia es la cualidad de no rendirse ante las circunstancias. Quiere decir que la misericordia de Dios, hermano, es no rendirse. ¿Sabe por qué? Porque Él espera. Cuando Dios escoge a un hijo de Dios, cuando Dios escoge a un hombre, hermano, no lo escoge porque quiere destruirlo, porque quiere acabar con él. No, hermano, sino porque quiere cambiarle la vida. Por eso la Escritura dice que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado. ¿Qué estaba enseñándonos? Lo vil y lo menospreciado, hermano, para el mundo, pero ante los ojos de Dios no era así. Lo vil y lo menospreciados delante de Dios, el mundo los veía así, pero Dios no. Dios escogió, dice, hermano, lo vil y lo menospreciado, lo que aquí es despreciable, lo que el hombre para muchos es un ser despreciable, para lo que muchos es un ser inservible, para lo que muchos es una basura, para lo que mucho, hermano, es una escoria, es algo, es una, como le dicen algunos, porque lo he escuchado, son una porquería de hombres. Hermano, dice, sino que lo necio, 1 Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Dios escogió a hombres, hermano, Dios escogió a mujeres, a hombres viles, menospreciados, totalmente repudiados. ¿Para qué, querido hermano? Para que en ellos se magnificara el amor, la paciencia, la grandeza, la misericordia de Dios. Sino que Él dice, sino que Dios escogió, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No es que nosotros
Hermano, por eso hay que tener mucho cuidado de no caer. Es que yo antes era el patito feo, yo no le caía mal a nadie, por mí nadie, no. Y por eso muchos se aprovechan esos sentimientos de que tú no eras nadie. No, 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 no. Tú delante de Dios vales mucho. Tú delante de Dios vale la sangre de Cristo. Dios no escogió a tus hijos. Dios no escogió a sus hijos, hermano, para matarlos, para destruirlos, para humillarlos, para avergonzarlos después de haberlos rescatados, sino para que hicieran Él, demostrar al mundo cuán tan grande es el amor que le tiene aquel que le escoge, sino para demostrarle a los que miran que tan grande y poderoso es que Él puede transformar la vida de un hombre que no vale nada ante los ojos de los hombres y hacerlo que brille ante los ojos de Dios. Hermano, porque aquí nos enseña, hermano, que Él lo quería, hermano, que Él dijo algo, fíjense. También la Escritura nos enseña que esta palabra, esta paciencia, hermano, representa que Él tiene otros hijos. El amor de Dios es paciente, porque cuando todos procedamos al arrepentimiento, hermano, por cuanto Él quiere engrandecerse en medio de sus otros hijos, hermano, para saber quién tiene, para que sepan que el hombre que tiene un Padre grande en misericordia, por amor a sus hijos, el mundo tiene que saber que Dios ama y perdona a los que son sus hijos, a los que Él es paciente, buscando que el hombre sea transformado. Deuteronomio 9, versículo 23 dice: y cuando Jehová os vio desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis, ni obedeciste a su voz. Rebeldes habíais sido a Jehová todo el día en que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. ¿Cómo era el pueblo que Dios había sacado? ¿Cómo era el hijo que Dios había sacado? Era rebelde, querido hermano. Eran rebeldes, eran tercos, hombres de dura cerviz. Ese era el pueblo que Dios había escogido. Un pueblo que, hermano, que era un desastre humanamente, con todas las imperfecciones, hermano, con todos los errores, con todas las fallas, con todas las equivocaciones. Dios no sacó un pueblo santo. Dios sacó un hombre imperfecto para santificarlo, para que la gente viera qué tan grande es la misericordia. ¿Por qué Dios los perdonó? ¿Por qué Dios los perdonó? Porque al final ese pueblo iba a brillar. Tenía que Dios glorificarse en lo vil y en lo menospreciados. Pues hermano, pero no, usted la estoy viendo en las Escrituras, dice: mas no de todos Dios se agradó. Había gente entonces dentro del pueblo en el cual Dios no se había agradado. Dios les había dado la oportunidad de cambiar. Dios les había dado la oportunidad de que supieran que el gran amor, cuánto los ama y por qué tenía Dios misericordia en su vida. Me postré, dice, 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo: os haré destruir, os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a la impiedad, ni a sus pecados. Eran malos, eran pecadores y eran rebeldes. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Que la gente no diga: no pudo con este hombre, no pudo con esta mujer, porque era tanto su rebeldía, era tanto su pecado, era tanto su maldad que Dios no pudo. Era tanto que Dios los odiaba, que los sacó para matarlos y destruirlos, que vean que Dios se venga de la gente. No, querido hermano, no. Él quería demostrar su gran misericordia. Por eso solamente Dios perdona.
porque es el único que tiene la capacidad de aguantar a un pueblo, a un creyente, con todas las imperfecciones, con rebelión, que se no obedece, hermano, con maldad, con toda la impiedad, con todo su pecado, porque él quería engrandecerse y que la gente supiera, que el mundo sepa que Dios no escoge a los santos, que Dios escoge a lo imperfecto para llevarlo a lo perfecto. Él quería mostrar al mundo, él va a demostrar al mundo que él tiene poder para cambiar al más vil, al más menospreciado, al más vituperado, el más hermano, aquel que la gente cree que no va a cambiar. Por eso cuando dicen, es que ese hombre no va a cambiar, oh hermano, es que ese no va a cambiar. Claro, el hombre no cambia, es Dios quien cambia. Así había mucha gente que decía, porque esperan la destrucción, esperan el mal, esperan la calamidad, y sobre ellos Dios se va a engrandecer. El Señor se detenía, hermano, se detenía esa destrucción. Pero fíjese cuántos días estuvo orando Moisés, 40 días y 40 noches, tratando de, hermano, de que Dios, no es que Dios no entendiera, sino que estaba probando la fe de Moisés. ¿Saben por qué Moisés? Esto es interesante. ¿Sabe por qué Moisés llegó a interceder a este pueblo? Porque él sabía que era matar a un creyente. Él sabía que era matar a una persona. Y se lo voy a decir por qué, hermano. Porque esto fue lo que me tocó mi corazón. Él sabía que es ser destruido. Él sabía que es matar a alguien. Hermano, Dios perdona a los hombres para cambiarles la vida, no para destruirlos. Sin embargo, es el propio hombre que se destruye al tomar una decisión equivocada. Por eso esta palabra que Dios es grande en misericordia, la palabra grande significa numeroso, significa muchos, que significan muchos hijos. Por eso delante del pueblo hay gente que está haciendo lo correcto y hay gente que delante de los ojos de los hijos están haciendo maldad, están causando daño, están rebelándose, están hablando mal, están, hermano, causando división, están siendo desobedientes y todo el mundo lo sabe. Saben quién es el chismoso, el mentiroso, el murmurador, el rebelde, el terco, aquel que está haciendo todo lo sabe, hermano. Por eso en Oseas 4, cuando el hombre dice que se levante a señalar la vida de otros, en el momento que usted señala, en el momento que el hombre señale la vida de otros, hermano, sepas en ese momento que los dedos de Dios están señalando la vida de ese creyente. Eso dice en Oseas 4. En el libro de Oseas, versículo 4 dice, hermano, en el versículo dice: oí palabra, hijos de Israel, ¿por qué Jehová contiende contra los moradores de la tierra? Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, homicidio tras homicidio sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo. Ciertamente, vean lo que dice, hermano, ciertamente, no reprenda. Dice, no reprenda, no contienda ni reprenda, hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y acá dice, pero que nadie acuse y nadie reproche contra ti, querido sacerdote. Dice, mi queja es contra ti, sacerdote. Otra versión dice, tu pueblo parece acusar, dice, pero que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Dice que el pueblo estaba acusando al sacerdote, que el sacerdote era el culpable de todo. Mentían, robaban, hermano, dice que hacían destrozo, hacían dentro de la iglesia y acusaban al sacerdote. Tenían puestos los ojos en el sacerdote. Ciertamente no contienda ni reprenda, dice el Señor, nadie acuse ni reprenda a nadie.
tu pueblo parece acusar al sacerdote. Dice en la versión, hermano, la versión al día. Días, hermano, dice, nadie pleitea ni reprenda, pues solo contigo, sacerdotes, es mi pleito. Otra versión dice, hermano, que la otra versión dice que dice contra ti, mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Nadie acusa ni reprenda. Otra versión dice solo contra el sacerdote. Dios le va a demandar, hermano, a los sacerdotes, a los ministros. Pero también aquí nos enseña, hermano, dice, porque tú que acusas a otros, sépase tu pueblo, dice, que yo te estoy, tú que señalas, aquí está, la versión al día dice, no señales con tu dedo a alguna otra persona tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, que yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Mira, no señales con tu dedo a alguna otra persona tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, mira que te entiendes, mira tú que haces las cosas. Yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Yo te estoy señalando con mi dedo. Por eso aquí lo que estabas, ¿por qué pasó esto con la vida de Moisés, hermano? Porque Moisés un día estaba defendiendo a este pueblo. ¿Por qué? Porque un día él había matado a un egipcio. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces, hermano? Porque la escritura nos enseña que esta palabra, hermano, era grande. Habían hijos que estaban viendo el actuar de la gente rebelde. Pero Dios quería magnificarse delante de los ojos de ellos, porque la palabra grande significa delante de muchos hijos. La palabra grande significa agua abundante. La palabra grande significa grande en consideración. Significa también, te viene la palabra grande de muchos hijos de grande misericordia. De grande misericordia, de muchos hijos de grande misericordia. Él quería que los demás que se están cuidando, están haciendo lo correcto, hermano, supiera la grandeza de la misericordia y el gran amor que le tiene Dios a aquellos hermanos que no obedecen al Señor. La misericordia de Dios era grande, que considera la vida de sus hijos en las cuales ama. Pasándole por alto, hermano, el castigo, la destrucción, dándoles tiempo para que se arrepientan y cambien la vida y dejen de hacer lo malo. Con Moisés habían hombres que habían aprendido la misericordia, que cuando veían el error de alguien corrían. Por eso la escritura nos enseña en Juan, hermano, si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, ¿qué dice? Ve y cuéntaselo a todos. Ve, divúlgaselos a todos. Ve, cuéntales el chisme a todos. Que todos sepan qué tan grande, tan pecador es el hombre. Qué tan pecador es tu hermano. Qué tan pecador es el pastor. Qué tan pecador son los líderes. Dios manda eso, que tú lo publiques. Que tú haces eso. O dice que ores, hermano. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, primera de Juan 1, 5, versículo 15. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecados de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Porque Dios, hermano, manifestaba delante de su pueblo, porque había muchos hijos ahí que estaban aprendiendo la misericordia, que sabían que cuando se levantaban unos hijos y clamaban misericordia, perdón, Dios era bueno, hermano. Ese pueblo esperaba que Dios cambiara la vida de los demás. Miren lo que dice en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto sea cercano, y deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio. Esta palabra amplio significa grande en perdonar.
Él tendrá misericordia de él. ¿Qué es misericordia? Lo aguantará. ¿Qué es misericordia? Amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Dirá que es grande. Dirá, hermano, que es, verá que todos miren la grandeza y la maravilla de nuestro Dios. Y amplio en perdonar significa que Él buscará la manera de cambiar la vida de esa persona. El que busca a Dios debe de saber que debe de ser, el que busca a Dios debe de saber que debe de buscar ser perdonado. El que busca a Dios y se arrepiente de sus pecados, hermano, debe de ser alguien que, hermano, realmente repare o cambie realmente su vida. No es para un instante. Por eso, a quien Dios perdona, dará fruto de arrepentimiento. Al quien Dios perdona, no vuelve a hacer lo mismo. Al que Dios perdona, le cambia la vida. Porque entiende su vida pasada. Entiende por qué Dios lo perdonó. No lo perdonó porque lo amaba, sino porque no quería destruirlo. Sino porque no quería acabar con su vida, sino porque, y ahí viene el perdón, y el perdón tiene que ver, dar los tiempos de arrepentimiento para que esa persona sea transformada. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva Señor. ¿Qué se vuelve? ¿Qué significa? Se convierta a Dios, se convierta realmente en un hijo de Dios, en el cual Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, en el cual es amplio para perdonar. Debe de ser perdonado para poder reparar su vida y cambiar su vida. Porque todo el mundo, hermano, desde que el hombre entra en el evangelio, debe de saber que eres para cambiar. No debe, ¿por qué la gente piensa que de una vez que entra a una iglesia ya deben ser las personas santas? No, hermano, al contrario, apenas empieza nuestro verdadero conocimiento del pecado. Pablo dijo que si no hubiera sabido que avaricia era pecado si no fuera por el conocimiento. Por eso el que estudia las escrituras, el que busca las escrituras, el que busca realmente a Dios, hermano, entiende lo mal que está y lo mal que está en él mismo, conoce el prójimo y lo mal que está delante de Dios, y entiende por qué Dios no lo ha destruido, por qué Dios no ha acabado con su vida, por qué Dios no han venido juicios, que se arrepienta, que se lamente no haberlo hecho. ¿Por qué, hermano? Porque la misericordia, la grande, la paciencia es, te estoy dando tiempo para que cambies. Te estoy dando tiempo para que repares. Te estoy dando tiempo para que cambies esa actitud. Por eso, hermano, ¿qué nos enseña? Que dentro del pueblo de Dios, hermano, o de dentro de nuestras vidas, hay que considerar que hay pecados menores, hay pecados mayores. Hay pecados mayores. Usted lee Gálatas, hermanos. Usted puede leer Gálatas y dice, oh, ese es el gran pecado. ¿No sabía usted, hermano, que hay pecados peores que unos que otros? Y que porque la escritura dice, hermano, que dice que todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No ha entendido eso, hermano? O el hombre no ha entendido la importancia realmente, hermano, de qué significa esa paciencia de Cristo. En Gálatas 5 versículo dice, hermano, y porque los deseos de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonezco, que los que yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esos son pecados en la carne. Que un creyente se lastima a sí mismo, se daña a sí mismo, pero es un pecado personal. En los pecados personales, por eso dice, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia, que está diciendo que en el hombre, hermano, todo pecado en la carne, en su propia vida es perdonado.
menos la blasfemia. Aquí está diciendo, menos en las cosas espirituales. En las cosas espirituales trae una consecuencia. Por eso hay pecados del alma. Hay pecados del alma. Son, hermano, 31 reyes del área que habitan en Canaán, hermano. 31 áreas. Y ahí está la soberbia, la mentira, la arrogancia, la altivez, el orgullo. Oh, hermano, hay muchas cosas que de dónde, hermano, piensa Dios que quiere decir que los pecados. Mira, tanto así, hermano, que hay pecados espirituales. Ve lo que dice en el libro de, bueno, en Mateo dice que, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. Y a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Quiénes? Aquellos que no aceptan a Jesucristo, aquellos que reniegan de Cristo, pero son la gente de afuera. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo. Que es lo que estaba diciendo, a los que están dentro. Aquí dice que a los que están dentro, los que blasfemen contra el Espíritu, los que tienen un conocimiento, hermano, tendrán una consecuencia en su vida. Vean esto, hermano. Si lo que acabamos de decir en Gálatas, mire que esto, lo peor delante de Dios es la blasfemia. Pero entre estos Proverbios 6:16 está estas cosas que Dios no tolera. Es peor que un adulterio, es peor que una ira, es peor, hermano, que personas que cometen errores, que fallan, que lo que dice Gálatas. Es peor esto, hermano. Es mucho peor que una fornicación, que una mundicia, que una lascivia, que una idolatría, que una hechicería. 6 cosas aborrece Jehová, dice en el Proverbio 6:16. Y aún 7 abomina su alma, lo detesta: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Oh! Te estás peleando con alguien que toma, que se emborracha, que pelea, que adultera, bueno, que ha dejado de hacerlo. ¿Y creen que eso fue grave? Y sabe que lo que la gente no deja de hablar son altivos. Su lengua miente, dice cosas que no son, que le andan contando la vida a los demás. ¿Y eso qué, hermano? ¿Cómo se toma delante de Dios eso? Las manos derramadoras de sangre inocente que andan destruyéndole la vida a otros. El corazón que maquila pensamientos inicuos, torcidos, pensando mal de los demás, inventando cosas de los demás. Los pies cusurrosos al mal, hermano, no están esperando cualquiera si van a correr a contarle a todos la vida de los demás, a destruirle la vida de los demás. ¿Y eso qué no lo ve Dios? Quizás eso no lo ven los demás, pero lo ve Dios. Y eso lo aborrece. El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia. ¿Y eso cómo se toma? Estas cosas son abominables delante del Señor. No se está refiriendo al pecado en sí, sino a la persona. Aquí no se está refiriendo a las personas, al pecado en sí. En Gálatas se refiere al pecado en sí sobre la persona, pero aquí se está refiriendo a la persona en sí. A la persona en sí. Detesta a la persona, aborrece a la persona. En Gálatas Dios aborrece al pecado, pero no a la persona. Aquí aborrece Dios a la persona y a su actitud. Esto es mayor pecado, hermano. La boca, por eso la Escritura dice, no dice la Escritura que vamos a dar cuentas, hermano, por nuestros pecados. Usted ve la Escritura, hermano, en Mateo nos enseña que dice que por cada palabra ociosa que diga el hombre dará cuentas. ¿No dice así, querido hermano? ¿Acaso no enseña la Escritura, hermano, que
Dice que por cada palabra ociosa, yo os digo, dice Mateo 12, versículo 36, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué los hombres van a ser enjuiciados? ¿No será que son por las palabras y no por los hechos? Porque eso fueron perdonados, pero porque todavía vamos a ir a rendir la forma de estar destruyendo la iglesia, destruyendo a los hermanos, destruyendo la vida con nuestras bocas. Hermanos, es peor esto. Todos ellos tenían perdón, pero el que peque contra su cuerpo, pero el que peque y destruya la vida de otros, no tiene perdón. El que peca contra su hermano, peca con su prójimo, sabiendo que le puede destruir la vida, con la intención de destruirlo, hermano, Dios va a vengarse de él. Esto es grave, querido hermano. La misericordia, hermano, ya no estará sobre él, porque juicio sin misericordia será aquellos que no tuvieran misericordia. Por eso miren lo que pasó con Moisés. Por eso Moisés entendió la misericordia de Dios, porque esto él un día lo hizo, querido hermano. Hechos 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus tareas, duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, porque Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oh, hermano, había matado a un egipcio. Se supo, y cuando quiso arreglar un problema entre hermanos, lo primero que le sacaron los trapitos era su vida pasada. ¿Tú qué me puedes decir? ¿Tú qué me puedes aconsejar? Sin saber que Moisés era que los iba a llevar a la libertad. Oh, hermano. Y Dios toma lo vil y menospreciado, acusado de sus errores, porque Dios quería glorificarse sobre la vida de Moisés. Por eso vean lo que dice en el Éxodo. Por eso Moisés aprendió lo que es misericordia. Aprendió por qué Dios perdona pecados. En Éxodo 34, versículo 1 dijo Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las piedras, y escribe sobre ellas las tablas que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate para la mañana y sube en la mañana al monte Sinaí y preséntate delante de mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en el monte, dice, en todo el monte, ni ovejas ni bueyes, dice, pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra. Usted ve, hermano, que se levantó de la mañana y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él proclamó, dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que ninguno tendrá por inocente al malvado. Fíjese, hermano, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos sobre la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, presurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró y dijo: sí, ahora he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque este pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en la nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú
la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, le dice Dios a Moisés. Oh, empezó a proclamarle la misericordia de Dios. Perdónanos la rebelión, la iniquidad, la maldad que hemos cometido. Pero Dios le dijo, yo haré un pacto contigo, haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra, ni en nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, verá la grandeza de su misericordia, verán por qué Dios perdona. Porque haré un pueblo de ti, un pueblo, Dios santo, un pueblo de ti, hermano, que realmente amaran a Dios. Porque será cosa tremenda. Esta palabra me llama la atención cuando dice, porque yo haré cosa tremenda contigo. Quiere decir que cuando Dios perdona la vida de alguien y Dios tiene misericordia de alguien, tremenda cosa hará en su vida. Y esta palabra tremendo, tremendo, significa temor, significa presencia, significa tener miedo, significa ser temible. ¿Qué es lo que Dios había hecho en su vida de Moisés? Oh, querido hermano, lo había hecho un hombre que un día era violento y de la noche a la mañana Dios los convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Que no se vengara, que no sembraba discordia, que no peleara, sino que entendiera que el matar, destruir la vida de alguien, Dios no lo mataba, no lo destruía por misericordia. ¿Por qué? Porque Él quería, Dios, que entendiera que lo que Dios quería era transformar la vida de él. Si algo aprendió Moisés, es a cuidar su boca. Y aprendió, hermano, que a ser un hombre que esperara en Dios. Esto quiere decir que Moisés no se vengaría de nadie, que no tendría miedo, pues tendría miedo de Jehová, tendría miedo de Dios, hermano, que no fuera así como fue, hermano, fue desechado de la presencia del faraón por haber matado en la vida. El que tenía miedo de dañar la vida de alguien y ser desechado de la presencia de Dios. Tenía miedo de dañar a alguien, sobre todo que fuera un hijo de Dios, por ser pecador como lo hizo con un egipcio. Cuando Dios le dijo, haré tremendas cosas contigo, le dijo, haré un hombre que me temas, a un hombre que me tengas reverencia, a un hombre que me tengas, que es una intimidad contigo. Y le entrega las tablas. Por eso en Deuteronomio 6 le digo, te entrego tus mandamientos, preceptos y estatutos para que aprendas a temerme. Tú y se lo enseñarás a tus hijos. Enséñale a tus hijos a ser de bendición, a ser de tus hijos, que entiendan que por qué Dios perdona, por qué Dios es grande en misericordia. Esto lo entendió Moisés. Que la única manera era mantenerse en la sumisión de la voluntad divina. Tremenda cosa haré contigo. Te haré un hombre lleno de temor. Por eso la escritura dice en el Números 12, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Acaso no era un hombre violento cuando estaba en Egipto? Un hombre que lo corrieron, que hablaban de él, que lo vituperaban, porque era un hombre que había matado. Pero Dios había convertido a ese hombre que no hablaban, destruían la vida de él, que no daban un peso por él. Se había convertido en un hombre lleno de temor de Dios, que sabía el perdón, sabía por qué Dios perdona y sabía por qué Dios era grande en misericordia. Eso era, hermano. ¿Entiendes por qué Dios perdona? ¿Entiendes por qué Dios es grande en misericordia? Porque Dios tiene muchos hijos. Dios tiene mucho pueblo a quien salvar, a quien ayudar, a quien rescatar, y que vean que es la paciencia de Dios, hermano, es para salvación
y para guiar a todo hombre al arrepentimiento, porque lo único que quiere hacerlo es que se vuelva un hombre temeroso de Dios. ¿Entiendes por qué Dios perdona? Porque quiere cambiarte la vida. ¿Sabes por qué Dios es grande en misericordia? Porque quiere que Él tiene otros hijos que están pendientes, clamando por ti, orando por ti para que tú cambies. Él entendió por qué si en el faraón lo buscó para matarlo, siendo un asesino, estando en Dios entendió que Dios no buscaba para matarlo, sino para cambiarle la vida. Y que le había pasado por alto y perdonarlo. Y por eso cuando él escuchaba que Dios los iba a destruir a ese pueblo, hermano, rápido intercedía. ¿Por qué? Para que ellos no fueran desechados de la presencia de Dios. Ahora entiendes la misericordia de Dios, porque Él es grande en misericordia, porque quiere cambiarnos la vida y porque tiene hijos mirando alrededor tuyo lo que Dios va a hacer contigo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, pueblo de Dios. Solo Dios perdona porque es paciente. Solo Dios es grande en misericordia porque tiene hijos que están mirando que Él es bueno y que es misericordioso, es paciente, que cambia y transforma la vida de otros. Cuídate, hermano, de que no señales, porque entonces Dios te señala a ti. Cuídate, hermano, que si ves a alguien que Dios está transformando, está en el camino de Dios transformándolo y lo ha abandonado, usted no tiene por qué destruirle la vida. Porque entonces, hermanos, Dios es vengador. Dios bendiga tu vida. Aprecia y valora la gran misericordia de Dios. Aprecia el perdón de Dios. En realidad, al hombre que Dios ha perdonado, en realidad vive para interceder y no para destruirle la vida. Pero el hombre que no ha entendido el perdón y que el perdón todavía quizás no está sobre su vida, es aquel que no para de destruirle la vida a los demás, no para de hablar mal de los demás. Dice que no de todos Dios se agradó. Y eso lo dice la Escritura, que andaban murmurando, se parecían serpientes. Las serpientes, la boca los mató. Que Dios bendiga tu vida, donde quiera que estés. Valora la misericordia, valora el perdón de Dios, hermano. Dios levanta y transforma la vida de aquellos hombres que viles menospreciados. Dios te guarde tu vida en esta mañana. Dios bendiga tu vida esta mañana. Y camina, hermano, sabiendo de que Dios quiere transformarte tu vida, quiere ayudarte en tu vida. Dios bendiga esta mañana. Ayúdanos a compartir, queridos hermanos. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de bendición para tu vida. Una porción diaria, hermano, donde tú puedas caminar con el Señor. Les esperamos, querido hermano. Denle like a la página, suscríbase a la página para que le lleguen las notificaciones. Ayúdenos a compartir, hermano, para que otros les sean de bendición también esto. Denle, hermano, a la página, hermano, suscríbase, hermano, envíen sus comentarios, alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto envíen su información y le estaremos atendiendo. Que Dios me los guarde, alguna oración, alguna petición. Con mucho gusto estaremos orando y clamando por su vida, que pueda direccionar su vida. Grande Dios en misericordia. Que Dios le bendiga, hermano, y les esperamos mañana, si Dios nos permite, a esta misma hora. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los hermanos que se conectaron en esta mañana. Que Dios, hermano, les guarde y les ayude en toda bendición, y la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Bendiciones.